corazón con toda la libertad, porque es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, la adoración y la alabanza por los siglos de los siglos. Aleluya. ¿Cuántos están contentos en esta tarde? ¿Cuántos han sido bendecidos por la gracia del Señor en esta tarde? Bendito sea el nombre del Señor. A Dios damos gracias por su infinita misericordia, la oportunidad que nos brinda de estar reunidos en este lugar, aleluya, con el único propósito y finalidad de exaltar, glorificar y exaltar su santo y bendito nombre, pero también de recibir, aleluya, bendición de parte de Dios. ¿Cuántos, aleluya, les gusta que Dios los bendiga? Bendito sea el Señor. ¿A cuántos les gustan las bendiciones del Señor? Yo creo que cuando nosotros nos reunimos en un lugar para adorar a Dios, aleluya, venimos con dos propósitos, con dos metas. La primera es adorar y exaltar el nombre del Señor con todo nuestro corazón, convertirnos en unos verdaderos adoradores. En segundo lugar, aleluya, venimos a recibir palabra de Dios. La palabra de Dios es la que direcciona a la iglesia, la que la conduce a la vida eterna. Amados hermanos, Jesús dice en San Juan 14:6: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Bendito sea el Señor. Jesús es el camino, es la verdad y también es la vida. Bendito sea el Señor. En esta hermosa hora, bendito sea el nombre del Señor para siempre, vamos a ir a la palabra de Dios. Y le invito a que abra su Biblia conmigo en el libro del profeta Daniel. Gloria al Señor Dios Todopoderoso. Daniel capítulo 4. Bendito sea el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Aleluya. Alabados a Dios para siempre. Cristo vive y reina por toda la eternidad. Santo es el nombre del Señor. Cuando lo haya encontrado me indica con un amén. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Daniel capítulo 4 versículo 2 y versículo 3. Bendito sea el nombre del Señor. Le damos lectura a estos dos versículos del capítulo 4 de Daniel, versículos 2 y 3. Aleluya, lo hemos encontrado, decimos amén. Gloria al Señor. Estamos convenidos, decimos amén. Le damos lectura todos unidos a una sola voz. La palabra de Dios reza de la siguiente manera: para la gloria del Padre, para la gloria del Hijo y para la gloria de su Santo Espíritu. Y su pueblo dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Oremos en esta hora para que sea Dios ministrándonos en esta hermosa noche, como Él sabe hacerlo por medio de su Santo Espíritu. Amado Dios y bendito Padre Celestial, que habitas en gloria en esta preciosa hora de la tarde o noche, Señor, venimos una vez más en oración delante de ti. Dios amado, presento mi vida delante de tu presencia, Dios amado, pidiéndote seas Espíritu Santo de Dios, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Gracias, Rey amado. Amén y amén. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Puede ocupar su lugar en esta hermosa hora. Siéntase cómodo, nomás no se duerma. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Amados hermanos, acabamos de leer las Sagradas Escrituras en el libro del profeta Daniel, capítulo 4, versículos 2 y 3. Dios usando la vida de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Amados hermanos, la vida de Nabucodonosor, todos sabemos la historia, yo creo lo que escudriñamos la escritura. Nabucodonosor fue un rey pagano, un rey de Babilonia. Amados hermanos, un hombre altivo, orgulloso y arrogante. Un personaje, amados hermanos, prepotente, que llevó al exilio, amados hermanos, al pueblo hebreo o al pueblo de Israel. Pero, amados hermanos, Dios tiene un propósito. Aleluya. Y Nabucodonosor mismo reconoce el poderío y el señorío de Jehová de los ejércitos, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios tiene que humillar a este hombre
y llevarlo al límite, al grado, amados hermanos, de reconocer la grandeza de Dios. El que expresa en el capítulo 4 de Daniel es Nabucodonosor, hablando y reconociendo el poderío, el señorío del Dios de la gloria. Él dice: porque conviene, amados hermanos, que yo declare las señales. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Dice Daniel: bendito sea el Señor para siempre. Daniel capítulo 4 versículo 2 dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes son sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Amados hermanos, quiero compartir en esta hermosa tarde con ustedes una experiencia. Aleluya. Yo creo que toda experiencia tiene que tener un enfoque específico, tiene que tener un propósito definido. Bendito sea el Señor para siempre. Y Dios nunca, yo soy de las personas que creo a la luz de la Escritura, que Dios nunca le va a dar a alguien una revelación, amados hermanos, o lo que sea, sin ningún sentido. Todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito claro y definido. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y el énfasis de Dios es de bendecir a su pueblo, restaurar a su iglesia y llevarla cada día más a hacer su voluntad, a ser mejor delante de su santa y divina presencia. Bendito sea el nombre del Señor. Toda revelación que no traiga consigo al pueblo de Dios, aleluya, y lo encamine en el camino del arrepentimiento y lo conlleve en el camino de la santidad, entonces no tiene ningún sentido y ningún propósito. Bendito sea el nombre del Señor. Pero toda revelación que nos arrastra y nos lleva a la presencia de Jesucristo, aleluya, es digna, bendito sea el Señor para siempre, de ser escuchada. Como dice el apóstol Pablo, que esta palabra es digna de ser recibida por todos. Bendito sea el nombre del Señor para siempre, porque esta palabra, bendito sea el Señor para siempre, amados hermanos, es apta para enseñar, para instruir, para exhortar, aleluya, bendito sea el Señor, pero para instruir en toda buena obra. ¿Estamos claros? Estamos hablando del Evangelio de Cristo. Vamos a retornar el tiempo en el año 2012. Amados hermanos, Dios le plació revelarme misterios. Hay misterios profundos en Dios y que la gente nunca va a entender, y que los eruditos y los grandes filósofos de la época contemporánea nunca van a entender, porque las cosas del Espíritu, dice Pablo, amados hermanos, que las cosas del Espíritu son locura para los carnales, son locura para la gente que no comprende la gracia de Jesús. Hay gente que tiene gran intelecto, tiene grandes doctorados, pero nunca ha comprendido a Jesucristo, nunca ha recibido el Espíritu Santo, e incluso solamente tienen una filosofía hueca y barata que no es suficiente para demostrar la gracia y el poder de Jesucristo y el poder de la cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Como dice el apóstol Pablo, que la palabra de la cruz para muchos es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Bendito sea el Señor para siempre, porque esa palabra es la que ha redimido nuestra vida, la ha cambiado y la ha transformado y nos ha hecho nuevas criaturas por la gracia de Jesús. Yo no sé a usted qué lo cambió, pero a mí me cambió Cristo a través de su palabra. Porque el poder de Dios reposa en la palabra. Jesús es la palabra, el logo. Jesús es el logo, la palabra. Esa palabra no es del predicador, esta palabra no es del concilio, es la palabra de Dios. Y quien cambia no es la teología tan elocuente, no es la que cambia al hombre, no. Las teologías salen sobrando. Quien cambia al hombre es la palabra de Dios, el rema de Dios. Ese es el que cambia al ser humano. El humano, la iglesia de nuestros días necesita oír el rema de Dios para que haya una verdadera convicción acerca del evangelio de la gracia. Yo no quiero, amados hermanos, ser tan prolongado y abundar tanto en este asunto. Yo soy de las personas que no me gusta, amados hermanos, casi hablar de lo que Dios hace, porque la gloria es de Dios, no es de los hombres. Y no me gusta, amados hermanos, casi contar las maravillas que Dios hace, pero muchas veces lo hacemos con el único propósito de que usted entienda. No me voy a meter tanto en este asunto, amados hermanos, pero Dios me concede la oportunidad, bendito sea el Señor para siempre, no de ir al infierno, como muchos dicen. Yo tuve la oportunidad de ir al infierno. No, yo tuve la oportunidad de volver de allá por la gracia y la misericordia de Cristo. Yo no le llamo privilegio ir al infierno, yo le llamo un privilegio ir al cielo. Yo no sé usted.
Ir al infierno no es un privilegio, pero ir al cielo sí es un privilegio. Porque para allá no va cualquiera, ¿o sí? Para allá no va cualquiera. Para el reino de los cielos solamente van los lavados con la sangre del Cordero. Un pueblo que ha entendido la gracia de Jesucristo. Amados hermanos, yo he titulado esta experiencia como la segunda revelación acerca del infierno. Y amados hermanos, Dios en su gran propósito, en su gran plan, en el año 2012, 15 de enero de 2012, si no me equivoco, Dios, amados hermanos, permite esta revelación en mi vida. Yo estaba sirviendo en el ministerio, como en esta ocasión estábamos de actividad evangelística, cuando en la noche final que culminamos el evento, bendito sea el Señor para siempre, a Dios le place revelarme esta experiencia. Fui llevado por un personaje, amados hermanos, y quiero resumir este asunto para que usted entienda el énfasis y el propósito que Dios tiene con cada una de las cosas que realmente Él da. Amados hermanos, recuerdo que vino un personaje a mi habitación. En ese entonces me acompañaba un hermano, no el hermano Daniel, que anda conmigo actualmente en el ministerio, que está trabajando para Dios, no para el ministerio, no para Sabino Barrientos, está trabajando para Dios en la obra del Señor. Otro hermano me acompañaba en el ministerio, y en aquella ocasión recuerdo que nos fuimos a descansar. El trabajo en la obra de Dios muchas veces es agotador. Bendito sea el Señor, el ministrar, el hacer tantas cosas en la obra del Señor muchas veces es agotador. Y nos fuimos a descansar, y mientras descansábamos en la habitación, aleluya, vino un personaje, amados hermanos y amigos que me escuchan, y me tomó de mi mano. No estaba soñando, no fue un sueño, estaba despierto, estaba en mis 5 sentidos, estaba normal, estaba preparado para dormir, pero aún no tenía sueño. Cuando este personaje vino y me toma, sin decir palabra alguna, yo solamente miré el personaje que llegó con una luz potente, amados hermanos, iluminando toda la habitación donde yo estaba. Y me tomó, y recuerdo que cuando él me toma, me llevó a una velocidad inmensa. Empezamos a descender hacia abajo como si nos adentráramos en el piso de amados hermanos, de aquella habitación. Cuando empezamos a descender, al instante, nosotros somos humanos y tenemos una memoria, algo que se llama memoria, bendito sea el Señor para siempre. Cuando al instante empezamos a entrar como en un túnel oscuro, amados hermanos y amigos, de tinieblas densas, yo al instante recordé la experiencia a través de la cual Dios trató con mi vida. Yo no sé cuántos algunos han escuchado en alguna ocasión de la revelación o experiencia del cielo y del infierno, cuando Dios me rescató del pecado por su gracia y misericordia, dándome una oportunidad de vida para servirle a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces yo recuerdo en aquel instante, aquel lugar, bendito sea el nombre del Señor. Y yo empecé a hablar con aquel personaje. Yo empecé a decirle qué era lo que estaba pasando, para dónde me llevaba, hacia dónde se dirigía. Y yo le decía: si tú piensas que yo no conozco el infierno, porque yo estaba dándome cuenta que estábamos descendiendo al abismo o a las profundidades de la tierra. Estamos descendiendo, y yo en mi desesperación yo le decía con desespero a aquel personaje: suéltame, por favor, suéltame. Él no cruzó palabras conmigo. Yo quería que él me dijera algo, que él me expresara algo, alguna palabra, pero él no habló conmigo palabra alguna, no cruzó palabras conmigo. Yo iba desesperado y yo decía: pero ¿qué está pasando? ¿Para dónde me estás llevando? Yo conozco ese lugar. De allí Jesucristo me rescató en el año 2006. De ahí Él me sacó por gracia y por misericordia, dándome una oportunidad. Por más que yo alegaba y argumentaba con aquel personaje que me estaba llevando a aquel lugar, mi hermano, mi amigo, aquel personaje, haré cuenta que yo no le hablaba a nadie.
Nos introducimos, hermano, no sé exactamente cuánto tiempo transcurriría descendiendo por aquel lugar. Lo que sí sé que ese personaje expandía un resplandor potente alrededor de él, una luz extraordinaria. Salimos de ese lugar de tinieblas y empezamos a adentrarnos como en un mundo en llamas. Empezamos a entrar, amados hermanos, en un fuego terrible, terrorífico, indescriptible, hablando humanamente. Un lugar, amados hermanos, un mundo solamente de fuego. Empezamos a adentrarnos allí y un olor putrefáctico que despide aquel lugar, amados hermanos. Y yo decía, pero ¿por qué me están trayendo para aquí? Pero si yo ya conozco este lugar. Yo no comprendía la situación, aleluya, en que me encontraba, ni por qué estaba pasándome aquello, ni por qué causa estaba siendo trasladado a aquel lugar. Lo único que yo recuerdo es que yo decía, por favor, suéltame, regrésame a mi lugar, bendito sea el nombre del Señor, para siempre, porque yo ya estuve aquí. Cristo tuvo de mí misericordia y de aquí me rescató por su gracia y por su bondad y misericordia, para que yo predicase su santa y divina palabra. Amados hermanos, yo he escuchado testimonios. En algunas ocasiones no somos muy dados tampoco a vivir en este asunto, pero había escuchado en aquel entonces, amados hermanos, ciertos testimonios de personas que decían que venían ángeles y les decían, te voy a llevar para acá, para allá, y esto, etcétera, y lo otro. Pero a mí aquel personaje nunca cruzó palabras conmigo, no habló conmigo, solamente fue, hermano, introducimos en aquel lugar, checamos hasta aquel lugar, amados hermanos, tan terrorífico, espantoso, indescriptible. No hay palabras humanas que se acerquen o se asemejen a la realidad de lo que es aquel lugar, amados hermanos. Y recuerdo que llegamos a aquel lugar y aquel personaje me pone en aquel lugar y me suelta. Y cuando él me suelta de mi mano, bendito sea el Señor para siempre, él simplemente se desvanece, desaparece de aquel lugar. Yo quedo parado en aquel lugar, anonadado, asombrado, sin palabras. No sabía qué era lo que estaba pasando, no sabía por qué estaba allí. Solamente sabía que estaba en ese lugar, pero no sabía por qué motivo, por qué razón yo me encontraba allí. Yo estaba llorando, yo estaba pidiéndole a Dios misericordia. Para ese entonces yo le decía a Dios tantas cosas. Yo estaba orando, bendito sea el Señor. Yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado que se vuelven muy oradores, se vuelven muy espirituales, se vuelven muy metidos con Dios solamente cuando tienen problemas, solamente cuando ven las cosas difíciles, solamente cuando la cosa está dura y recia. Entonces se acuerdan de Dios, entonces claman y piden al Dios del cielo. Bendito sea el Señor. Esa es una de las tendencias del ser humano, que solamente nos acordamos de Dios cuando todo va mal, cuando todo marcha negativo, cuando sentimos que no hay salida, que nadie puede ayudarnos. Entonces que clamamos al Dios del cielo. Pero nosotros debemos de clamar a Dios en todo tiempo. La palabra de Dios dice que todo lo que respire alabe a Dios, aleluya, bendito sea el Señor. No solamente los enfermos, no solamente los emproblemados, no solamente los que están aleluya, en aflicción, sino todo lo que respire alabe a Dios. Pero lamentablemente una de las tendencias por naturaleza del ser humano, de acordarnos de Dios solamente cuando la vemos difícil y que ya no encontramos, y cuando todo marcha bien nos ausentamos hasta de la casa de Dios, no oramos, no somos perseverantes, no somos vigilantes, no somos fieles, íntegros. Y todo el mundo se vuelve, escucha bien, yo no critico, estoy hablando, pero me gusta ser realista. Una cosa es criticar las cosas y otra cosa es decir la verdad con transparencia y con firmeza. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Con esto de la pandemia, cuánta gente cuando fue infectada del virus, entonces allí clamaba a Dios, allí oraba, allí hasta ayunaba, pero antes no lo hacía, pero antes no era tan fiel, tan íntegro, y Dios tuvo que permitir una situación de esta para que te acordaras de Él y voltearas el rostro, aleluya, bendito sea el Señor, hacia allá arriba, y te acuerdes que hay un creador todopoderoso y que sin Él nada podemos hacer. Sí, porque Dios tiene que hacernos, a veces andamos agachados con la cabeza para abajo, y Dios tiene que hacernos a que nos acordemos que Él está arriba en los cielos. Hermano, yo estaba clamando a Dios y la gran confusión que se apoderó de mi vida y de mi mente era el por qué estoy aquí. Pues yo no sé si a usted le gustaría saber cuando algo sucede
de esa índole a usted le hubiese gustado saber, pero yo quería saber por qué estaba allí. Porque yo decía, Señor, yo sé que no soy perfecto del todo como humano, pero me forcé, predicaba tu palabra. Tantas almas, muchas almas se han salvado por tu misericordia. Tú las has rescatado. Sé que el ministerio no me salvaba, sé que los dones no garantizaban mi salvación, Señor, pero me forcé por hacer tu voluntad. Lo que yo quiero saber es por qué estoy aquí, por qué me encuentro en este lugar. Yo quería una explicación, aleluya. Bendito sea el Señor para siempre a mi situación, el por qué yo había sido llevado a ese lugar. Y yo le decía, Dios, ten misericordia de mí, por favor perdóname. Yo hacía memoria, examinaba una y otra vez mi vida completa, bendito sea el Señor, y le pedía a Dios perdón de todas las cosas. Y decía, Señor, por favor perdóname, ten de mí misericordia, porque yo estaba preocupado, estaba abrumado, estaba asustado, porque yo sabía que era la última oportunidad que Dios me había dado. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y yo decía, Dios mío, por favor ayúdame, ten de mí misericordia, por favor sácame de este lugar. Por favor, Dios mío, no permita que yo me quede, que yo me encuentre en este lugar, que yo esté aquí. Por favor, haz algo. Yo pregunto a ustedes, ¿quién nos quedará salir de ese lugar? Todo el mundo quiere una oportunidad. ¿Usted cree que los que están desahuciados por la ciencia no quieren una oportunidad? ¿Usted cree que ellos no quieren vivir? Todos quieren una oportunidad en un momento crucial. Yo quería una oportunidad, pero quería también que Dios me explicara por qué yo estaba allí. Yo decía, ¿qué hice mal? ¿En qué me equivoqué? ¿En qué fallé? ¿Qué fue lo que yo hice mal? ¿Cuál fue mi error para que yo esté en este lugar? Era algo que no podía digerirlo como predicador, como ministro del Evangelio de Cristo. Era algo que no podía digerirlo. Y yo decía, Dios, ten de mí misericordia. Ten piedad de mi vida, porque no hay nada más espantoso, aleluya. Yo entiendo las palabras del apóstol Pablo que decía, temo que siendo heraldo venga a ser reprobado. Yo entiendo claramente lo que Pablo está diciendo. Él tenía miedo que siendo un pregonero, que siendo un ministro de la justicia de Dios, terminara siendo reprobado. ¿Y quién era Pablo, el apóstol? Yo decía, Dios, por favor, dame una oportunidad. Hermano, esta experiencia tuvo un lapso de 7 horas en aquel lugar. Y puedo decirle que no hubo un segundo que tuviera tranquilidad. No hubo un segundo que las lágrimas no cayeran a tierra pidiéndole a Dios oportunidad. Dios en su misericordia, en su bondad, me hizo entender muchas cosas y fue una lección para mi vida, y debería serlo para la de usted. Yo no sé, hermanos, yo había perdido la noción de todas las cosas. Yo lo que quería era salir de allí. Cuando la esperanza se marchita, cuando la esperanza fenece, es la cosa más terrible que puede pasarle a un humano: perder la esperanza. Lloraba amargamente pidiéndole a Dios oportunidad. Ahí salen las mejores oraciones y los mejores juramentos. Ahí salen las mejores promesas. Usted sabe que mucha gente hace muchas promesas cuando está en una dificultad. ¿Cuántas personas cuando estaban al filo de la muerte le prometieron a Dios que le buscarían? ¿Y dónde están? ¿Cuántas personas cuando estaban en agonía prometieron que iban a ir a una congregación? ¿Dónde están? Cuando se vieron sanos, cuando se vieron bien, cuando se vieron fuera de peligro, se olvidaron. Es una de las inclinaciones del ser humano, triste y lamentablemente. Amados hermanos, cuando pasó mucho tiempo, yo no sé cuánto tiempo transcurrió, yo lloraba, yo estaba tirado en el suelo de aquel lugar, en el polvo de aquel lugar. La tierra es árida, la tierra es como desértica. Yo lloraba, imploraba a Dios misericordia, piedad, que me diera una oportunidad. Yo quería regresar, yo quería salir de allí, yo quería que Dios me diera una oportunidad más. Recuerdo, amados hermanos,
que después de tanto tiempo de estar allí llorando en aquel lugar terrorífico, espantoso, caótico, yo empecé a escuchar un estruendo, ruidos, empecé a escuchar gritos de seres que se acercaban a donde yo estaba. Escuchaba un estruendo que avanzaba en dirección a donde yo estaba, pero yo no podía visualizar a gran distancia por la cantidad de llamas que arden en aquel lugar. Y cuando le hablo de llamas, no le estoy hablando de un fuego común, estoy hablando de llamas enormes, gigantescas. Amados hermanos, un mundo en llamas. Yo estaba allí tirado cuando yo escuché aquel estruendo. Yo me levanté, quería ver qué era lo que pasaba, qué estaba sucediendo. Yo escuchaba como si muchos caballos vinieran corriendo dentro de agua. Yo escuchaba un estruendo tremendo. Yo me levanto, estoy desesperado. Yo estaba observando para todas partes para ver de dónde venía o provenía aquel estruendo, aquel ruido. Y yo escuchaba gritos, yo escuchaba alaridos terribles. Los demonios gritan, los demonios emiten sonidos asombrosos, amados hermanos. Y yo estaba a la expectativa de ver qué era lo que se avecinaba hacia donde yo estaba. Y yo estoy levantado, estoy temblando, estoy llorando. Tenía miedo, sí tenía miedo. Tenía mucho miedo. Porque sé, amados hermanos, en el infierno no existen valientes. En el infierno, los hombres que un día demostraron valentía en la tierra, allá lloran como un niño de pecho pidiendo una oportunidad. Allá no existen valientes ni ateos, allá no existen agnósticos, allá existen gente arrepentida, gente que está convencida de una cruda realidad y que la vida después de la muerte es más real que esta vida es un sueño, aleluya, bendito sea el Señor, fugaz, que un día se escapa, pero que vamos a despertar en la realidad, en la vida por la eternidad. Realmente esta vida es una ilusión. Esa vida la gente no tiene idea de lo que hay después de la muerte. Dicen los testigos que todo se acaba en la tumba. Es mentira del diablo. Ojalá y así fuese de fácil y sencillo. Aleluya, cuando alguien muere, yo puedo asegurarle a usted que es como si despertara de un sueño a una realidad. Bendito sea el Señor. Recuerdas esta vida claramente, pero solamente la recuerda como un sueño que tuviste. Bendito sea el Señor para siempre. Y entiendes que has despertado a la realidad eterna. La última experiencia cercana a la muerte que yo tuve fue el 30 de agosto del año 2021, cuando sufrí un infarto y salí de mi cuerpo y vi mi cuerpo tirado y vi a hermanos y familias llorar y correr. Y yo me vi a mí mismo como suspenso en el aire. Estaba consciente, yo los oía llorar, gritar. Yo oía a mi esposa gritarme con desespero. Oía a mi familia, a los hermanos orar, clamar con desespero. Yo sé lo que es la muerte. No me lo han contado, lo he vivido en carne propia. Y sé que cuando alguien sale del cuerpo es como si despertaras de un sueño a una realidad. Y esa realidad se evidencia en la palabra. La Biblia dice que la vida después de la muerte es eternamente y para siempre. Despiertas a la eternidad. Así que la vida real y verdadera es la vida después de la muerte, no es esta. Esta vida solamente es la antesala para la vida real que se avecina o se aproxima. ¿Saben, mi hermano? Yo lloraba desesperadamente, quería una oportunidad. Yo estoy allí. Recuerdo que aquel estruendo que se acercaba a donde yo estaba a la expectativa. De pronto escuché el grito de una persona muy fuerte cerca de mí. Yo tenía mucho miedo. Tenía miedo como usted no se lo imagina. De pronto yo miré una visión como una silueta entre el fuego que venía, hermanos. De repente no se podía ver bien porque era inmenso el fuego de aquel lugar. Pero yo a la distancia
muy corta, pude ver como una visión que venía algo hacia donde yo estaba. Y cuando yo veo aquella visión, para mi sorpresa, era una persona ciertamente. Cae un hombre como de unos 28 años de edad, 30 años cuando máximo le pongo. Aquel hombre cae a mi mano, amados hermanos, a mi mano derecha. Cayó dando vuelta en el suelo. Aquel hombre bañado en sangre. Traía una playera teñida en sangre. Aquel hombre gritaba, lloraba, e imploraba misericordia, imploraba piedad. Amados hermanos, detrás de él venía un ejército de demonios que yo nunca había visto, de seres horripilantes, asquerosos, de seres horribles. Recuerdo que venía aquel grupo de seres extraños caminando, marchando, como si fuesen soldados bien organizados. Venía una multitud de esos seres extraños, todos parecían similares, eran altos, amados hermanos. Aquellos seres medían más de 2 metros de altura, eran enormes. Todos venían vestidos de negro, tenían como túnicas negras que casi arrastraban hasta el suelo. Su cuerpo aparentaba ser el cuerpo de un ser humano. Sus patas eran como las de un caballo, literalmente. Tenían cabeza, literalmente su cabeza era la de un murciélago. No eran uno, no era uno, eran muchos. Todos venían caminando en un orden, amados hermanos, bien organizado. Llegan y se paran frente a mí. Yo los tengo como, amados hermanos, como a unos 2 metros de distancia. Se para aquel grupo de seres tan horribles, tan asquerosos. Y de pronto abren paso en la parte del medio. Ellos abren paso, abren un camino, un pasillo en la parte del medio donde ellos venían. Y surge un demonio muy distinto a ellos. Un demonio que nunca había pasado por mi pensamiento. Viene un ser como de unos 5 metros de altura. Tenía apariencia de ser humano. La piel de aquel ser era de una serpiente en color azul encendido. Aquel ser tenía las patas como si fuese un gallo, amados hermanos y amigos que me escuchan. Tenía unas manos extrañas, no tenía manos, era rara, amados hermanos, las garras de aquel ser. Tenía cabeza como la de un humano, aparentemente. No tenía ni un cabello. La tez de su cabeza era morena, oscura, fuerte. Tenía ojos azules encendidos. Aquel personaje tenía, amados hermanos, una cola larga como la de un escorpión. Tenía dientes como los de un león. Parecían metálicos sus dientes. Aquel ser tan horripilante, hermanos, traía una lanza en su mano derecha o en su garra. No eran manos en sus garras. Traía una lanza, amados hermanos. No sé de qué material era la lanza. Aquella lanza tenía una longitud como de 3 metros de longitud, amados hermanos. Pasaba los 3 metros. Aquel demonio viene caminando, amados hermanos, con lentitud, dirigiéndose hacia donde yo estaba. Aquel personaje viene, amados hermanos, y llega hasta donde yo estoy. Se me acerca, se aproxima hasta donde yo estoy, a quedar casi pegado conmigo. Lo tenía de distancia mía como a medio metro de distancia. Yo lloraba, yo decía: Dios, ten misericordia. Yo le decía a Dios tantas cosas, Dios mío. Yo clamaba: la sangre de Jesucristo tiene poder. Yo decía: Dios, solamente tú puedes ayudarme, solamente tú puedes librarme de esto. Ten de mí misericordia. Estaba lleno de impotencia. Sabía que no podía hacer nada, que el único que podía ayudarme se llama Dios. Hermanos, aquel ser empezó a golpear con aquella lanza en la tierra. Hablaba una lengua extraña. Golpeaba, estaba como enojado, estaba irado. Yo tenía mucho miedo. Yo decía: Dios, por favor, sácame de aquí.
ten de mi misericordia. Por favor, por lo que más quiera, dame una oportunidad. Sácame de este lugar. Recuerdo que aquel animal está allí, hermano, no se quitaba, no se movía. Yo estoy paralizado. Yo estoy pidiéndole a Dios en mi interior: Dios, ten misericordia de mi vida. Por favor, sácame de este lugar. ¿Qué haría usted? Yo pregunto. ¿Qué pensaría usted en mi lugar? Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Yo no sabía el por qué estaba allí. Solamente sabía que estaba viviendo aquella realidad. Aquel animal, hermanos, pegaba con violencia en el piso de aquel lugar o en el suelo. Recuerdo, hermanos, que aquel muchacho que les hablo, que cayó cerca de donde yo estaba, aquel muchacho me gritaba, mencionaba a su familia, a su papá, a su mamá, les pedía perdón a toda su familia uno por uno y decía: por favor, perdóname. Aquel muchacho decía: perdóname porque yo me burlé, porque yo no creí, por favor, perdóname. Le decía: Dios, dame una oportunidad, por favor, dame una oportunidad, por favor. Decía aquel muchacho, decía: yo no creía, pero hoy creo. Yo me burlé, pero hoy estoy arrepentido, lo siento tanto, por favor, dame una oportunidad. Pude entender que aquel muchacho en su vida había sido sicario, porque él empezaba a confesar pecado por pecado cada una de las cosas o atrocidades que había hecho en su vida. Ese hombre se confesaba solo. Era tan grande el tormento, el dolor que llevaba sobre sí, que aquel hombre hablaba, gritaba, lloraba, se golpeaba en el suelo de aquel lugar, se tiraba, se zurraba, pedía a Dios misericordia. Decía: yo me burlé de los cristianos, yo decía que estaban locos, que eran fanáticos locos, religiosos, pero hoy me arrepiento, hoy sé que es real, que es verdad. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y él decía: Dios mío, por favor, ya no soporto más, dame una oportunidad. Yo estoy mirando aquel escenario, estoy viviendo aquel escenario. Aquel muchacho, yo por un momento creí que él no me podía ver a mí. Yo lo estaba mirando, yo lo oía, lo miraba. Sentía tan horrible, yo quería ayudarlo, hermano. Yo estaba lleno de impotencia, yo quería hacer algo por él, pero yo estaba anonadado de lo que estaba pasando. Yo estaba inmóvil, no podía moverme, tenía tanto miedo. Yo sentía que si me movía algo iba a pasar. Y yo decía: Dios, ten misericordia. Yo tenía en mi corazón, en mi espíritu, el anhelo de ayudarlo, de hacer algo por él. Pero yo reflexionaba al mismo tiempo, yo decía: pero yo también estoy aquí, yo necesito ayuda. Yo necesito salir de este lugar. Recuerdo que aquel muchacho, me pude dar cuenta que sí me miraba. Pero ¿sabe por qué yo creía que no me miraba? Porque él estaba enfocado en su realidad. Era tan grande el tormento que no tenía tiempo para atenderme, para mirarme, para saber que yo estaba allí. Recuerdo, amados hermanos, que de pronto aquel ser horripilante, aquel demonio, agarró su lanza y traspasó a aquel muchacho como traspasar a un juguete o a un quesillo con un palillo. Cuando lo traspasó de lado a lado con aquella lanza, lo levantó como levantar una basura, una hoja, por el aire. Cuando la lanza traspasa a aquel muchacho, hermanos, a mí me salpica su sangre de aquel hombre. Yo estoy temblando, estoy llorando, estoy anonadado, estoy asombrado. Yo lloraba, decía: Dios, ten misericordia. Yo ya no quería ver esa escena, no quería estar allí, quería desaparecer de aquel lugar, pero era la realidad que yo estaba viviendo. Recuerdo que aquel personaje, aquel animal o aquel ser despreciable, horrible, aquel demonio sacudió su lanza. Aquel hombre, aquel muchacho salió disparado por el aire, hermanos, amigos, y fue a caer a una área enorme. Había como un campo, y había en ese campo, hermanos, como barras de cristal, como si fuese un vidrio extraño, puntiagudo, con filos, hermanos, por todas partes. Como si el suelo mismo lo produjera. Aquellas barras de cristal tenían una altura como de 1,5 metros de altura de la tierra, y todas estaban en un orden, amados hermanos, bien, amados hermanos, organizadas. Había hileras como si fuese
parecen hileras de maíz sembrado, bien acomodado, amados hermanos. Era un campo enorme, bien tupido aquel lugar. Aquel muchacho cae, hermanos, en aquel material, se entierra. Aquel hombre gritaba, lloraba, juraba, hacía tantas cosas. Yo lo oía, yo me sentía impotente de no poder hacer nada. Yo lo estaba mirando, yo decía: Dios, por favor, ayúdame, ya no soporto más, ya no quiero ver esto. Y recuerdo que aquel hombre, hermano, así como cayó clavado, era tan grande su dolor, su desespero. Aquel hombre se retorcía como un animal. Aquel hombre gritaba, lloraba, amados hermanos, y se fue retorciendo como un animal hasta que él pudo desclavarse de ese material. Cuando él se logra despegar de ese material, sale rodando por el suelo como si fuese otra cosa. Saltaba, amados hermanos, su cuerpo saltaba de algo impresionante para mí. Yo estaba asombrado, estaba asustado de lo que estaba viviendo y mirando en aquel momento. Ese muchacho viene rodando, hermano, y gritando, llorando, y me dice: muchacho, por favor, ya no puedo más. Dile a Dios que tenga de mí misericordia. Yo sé que Él a ti sí te oye, sí te escucha. Por favor, dile que ya no puedo más, ya no aguanto más. Dile, por favor, que me perdone. Dile que me dé una oportunidad. Cuando aquel hombre me dice esa palabra, hermano, yo lloraba desconsoladamente, de impotencia, de no poder hacer nada, de no poder ayudarlo, de no poder intervenir en aquella situación. Yo decía: Dios, ya no puedo más con esto. Por favor, ten de mí misericordia, ten piedad, por favor. Recuerdo, amados hermanos, que mientras él me rogaba, me suplicaba, como diciéndome que le ayudara, yo no podía hacer nada por él. Recuerdo que aquellos demonios que escoltaban a aquel ser enorme, amados hermanos, aquellos demonios que tenían cabeza de murciélago, vinieron hacia él nuevamente. Entre 5, amados hermanos, lo agarraron, empezaron a morderlo, y recuerdo que cada mordida le arrancaban pedazos de su piel, y venían y me las ponían frente a mí con sus manos, y me las ponían frente a mi cara, y ellos no hablaban, solamente hacían esto. Yo lloraba de impotencia, decía: Dios, por favor, ten de mí misericordia, sácame de este lugar, por favor, dame una oportunidad, Dios mío, por favor, yo hago lo que tú me pidas, lo que tú quieras, pero ya no puedo más, ya no puedo, Señor. Recuerdo, amados hermanos, que aquel demonio que había traspasado con su lanza, aquel hombre empezó a golpear nuevamente, pegaba en la tierra con su lanza, como si estuviera, yo entendía que me estaba amenazando, yo entendía que estaba enojado conmigo, yo entendía que quería hasta hacerme daño, y yo lo único que hacía era decir: Dios, ten misericordia. ¿Qué más podemos pedir, hermano? Cuando sabes que es una situación sin salida, lo único que podemos apelar nosotros los humanos es a la misericordia de Dios. Dice el salmista David que para siempre es su misericordia. Dice el profeta que por su misericordia no hemos sido consumidos, porque no decayeron para con vosotros sus misericordias. La misericordia de Dios. Hermanos y amigos que me escuchan en esta noche, recuerdo que aquel animal, yo lo describo como un animal porque no son seres humanos, los demonios, agarró su lanza y la hizo en esta posición. Yo tenía miedo, tenía mucho miedo, que no podría describirles con palabras. Yo esperaba solamente el momento en que me tocase mi turno, como aquel hombre. Cuando él hizo su lanza de esta manera, lo único que dije: Dios, ten de mí misericordia. De pronto, hermanos, yo vi como una luz potente iluminó cerca de donde yo estaba, y miré como aquel demonio gigante se elevó por el aire y salió disparado para atrás a una velocidad inmensa. Yo vi que salió, hermano, volando por el aire. Yo me asusté y cae ese demonio, cae clavado en aquel material donde le había tirado anteriormente a aquel muchacho.
Aquel demonio cae clavado en aquel lugar. Yo me asusté mucho y yo dije, pero ¿qué está pasando? Y yo oí una voz potente, tronante, que dijo, ¿con esto o quieres más? Cuando yo oí esa palabra, yo me di cuenta que alguien o algo estaba detrás de mí. Yo sentía mucho miedo, no sabía qué era, pero sabía que alguien estaba detrás de mí. Y por un momento yo pensé que era otro demonio, porque yo había visto anteriormente, yo había visto en otras ocasiones cómo los demonios se pelean por atormentar un alma que llega a ese lugar. Lo que pasó por mi pensamiento era que otro demonio estaba peleando con él por atormentarme. Pero para mi sorpresa, hermanos, no era lo que yo pensaba. Volví a oír aquella voz que dijo esta palabra con una voz y palabras de autoridad. Dijo, te vas a arrepentir de lo que acabas de intentar hacer. Dijo esa palabra, hermano. Cuando yo no me atrevía, hermano, era tanto el miedo que yo tenía, yo no me atrevía a voltear a ver quién estaba detrás de mí. Yo tenía tanto miedo, estaba asustado, anonadado, pero era tan grande la desesperación y yo decía, ¿qué será? No sé cuánto tiempo transcurriría, pero sabía que tenía que enfrentar mi realidad. Sabía que tenía que darme cuenta quién estaba detrás de mí. Y muy lentamente empecé a girar para ver quién era el que estaba detrás de mí. Y pude ver un personaje, hermanos, como de 4 metros de altura, con túnicas largas, blancas, resplandecientes. Aquel personaje tenía brazos musculosos enormes. Tenía alas, hermanos, unas alas enormes conforme a su tamaño. Aquel personaje despedía una luz potente, todo su cuerpo, como si el material del que estaba hecho, como si yo no le miraba piel, era luz, todo su ser. Era una luz extraordinaria. Yo lo veo y él tiene, pero a mí me sorprende, lo veo que él está con su brazo derecho en esta postura, extendido al frente. Cuando yo lo observo, él sigue hablaba paulatinamente, y él dice, te vas a arrepentir, le decía a aquel demonio, de lo que acabas de intentar hacer, porque has creído que él está solo. Pero te equivocas, porque él no está solo. Nosotros estamos con él para defenderlo de ustedes. Y vas a pagar hasta el último cuadrante de lo que acabas de intentar hacer. Cuando yo oí esas palabras, por lo menos yo me sentí defendido. Amados hermanos, aquel personaje se me queda mirando. Yo tenía que voltear para arriba para mirarle el rostro. Se me queda mirando, me está mirando, yo lo estoy mirando a él. Yo esperaba que él me hablara, él me dijera algo, me diera una explicación. Estamos los dos mirándonos uno al otro, pero nadie dice nada. Yo esperaba que él me dijera algo, tal vez él esperaba también que yo le dijera algo. De pronto yo creo que al ver él que yo no hablaba, no le decía nada, él me hace esta pregunta y me dice, ¿sabes por qué te encuentras aquí? Yo, llorando con lágrimas, le dije, ¿cómo voy a saber yo por qué estoy aquí? Es lo que yo quiero saber. Eso es lo que yo quiero saber, por qué estoy aquí. Él me dice, no te preocupes. ¿Sabes una cosa? Él te ama mucho y eres especial para él. Porque me dice, ¿sabes una cosa? Muchos le piden a él, le han pedido tantas cosas, pero no es del que quiere ni del que corre, es de quien él quiere tener misericordia. ¿Sabes?
Y no te preocupes porque tú no te vas a quedar en este lugar. Cuando Él dijo esas palabras, yo me llené de gozo, de alegría, yo me llené de esperanza. Sabes, Él me envió a traerte a este lugar. Y me dijo que te dijera que nunca se te olvide de dónde te rescató el 14 de septiembre del año 2006. Cuando aquel personaje mencionó tal fecha, hermano, fue un impacto severo para mi vida. Aquella fecha es la fecha en que Dios me rescató del mundo, de la miseria del pecado, a través de la primera experiencia que yo mencioné al principio. Yo empecé a llorar. Yo no pude contener el llanto. Empecé a llorar, y llorar, y llorar. Y Él me dice, sabes, Él me envió a que te trajera a este lugar y te dijera que nunca se te olvide de dónde te rescató el 14 de septiembre. Él me dijo que te trajera a este lugar para que no se te olvide lo que Él ha hecho contigo. ¿Sabes? Porque Él te ama mucho, eres especial para Él. Pero sabes una cosa, Él a muchos ministerios ha levantado en la tierra a lo largo de la historia. Y a muchos de ellos los ha levantado tanto que estando en la cúspide del ministerio se olvidaron quién los levantó, se olvidaron quién fue el que hizo la obra y se olvidaron de Él. Y hoy ya no está en su lugar, ya no se conoce. Y Él me envió que te trajese a este lugar para que nunca se te olvide de lo que Él hizo contigo. Yo empecé a llorar, yo lloraba, pero ya no lloraba por lo anterior, ahora lloraba por el peso de conciencia. Ahora lloraba porque tenemos conciencia. Yo decía, Dios, perdóname, porque como humanos fallamos de muchas maneras y a veces no valoramos lo que Dios hace con nosotros. No agradecemos lo que Dios nos da y lo que Dios nos permite. Yo empecé a llorar y a llorar y a llorar. Yo me tiré a los pies de aquel personaje. Yo le gritaba, dile al Señor que me perdone, dile que me ayude. Yo quiero llegar a la meta, yo quiero serle fiel hasta el final. Aquel personaje me dice, ponte de pie, me dice, ponte de pie y dale la gloria a quien gloria merece. Yo no quería ponerme de pie, me sentía indigno de estar frente a aquel personaje. Él me seguía diciendo, ponte de pie y dale la gloria a quien gloria merece. Yo no quería hacerlo, me sentía inútil, me sentía nada delante de aquel personaje tan extraordinario. Él volvió a hablar por tercera vez con una voz de autoridad. Me dice, he dicho que te pongas de pie y le dé la gloria a quien gloria merece, porque vosotros sois vuestro consiervo. Expresó estas palabras: el único digno de adoración y de alabanza es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Cordero de Dios que fue inmolado en el Calvario, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el único digno de alabanza. Queriendo no, hermano, yo tuve que ponerme en pie nuevamente. Me dice, ¿sabes, Sabino? Él me envió a traerte a este lugar como un recordatorio para que no se te olvide. ¿Sabe una de las cosas? He traído una respuesta a una pregunta que tú le has hecho a Él. Durante varios años yo le había hecho una pregunta a Dios. Y en ese momento aquel personaje me trajo la respuesta eficaz. Y me dice, tú le habías preguntado a Dios el por qué te ha llevado a tantas iglesias grandes y numerosas y has bajado de una plataforma desanimado, has bajado de una plataforma llorando porque has visto la indiferencia del pueblo. Y tú le has preguntado por qué te ha llevado a esas iglesias grandes, por qué te ha llevado a tantas ciudades donde no valoran su palabra. ¿Sabes por qué, Sabino? Porque Él te conoce, porque Él sabe quién tú eres. Porque muchos predicadores
critican la condición del pueblo, critican la situación de muchas iglesias. Pero ¿quién tiene el valor de ir y decirles en su cara que están equivocados, que están mal, que van por un camino equivocado, que van camino a la perdición? Él te ha abierto puertas allí porque Él te conoce y sabe que tú no piensas dos veces para hablar lo que Él te ordena que hables. Por eso te escogió a ti. Y me dice, ¿por qué te has sentido triste? ¿Por qué te has puesto a llorar de la indiferencia del pueblo? ¿Por qué te has sentido ofendido? Si a quien te ofenden no es a ti, a quien no quieren escucharte no es a ti, es a Él a quien rechazan. Es su palabra, es su mensaje el que no quieren oír. ¿Sabes? Me dice Sabino, tienes que saber algo. El 99% de los predicadores que hoy predican el evangelio de Cristo en la tierra son unos falsos y charlatanes. El 99% de los que hoy predican a Cristo en la tierra, me dice, son unos mentirosos. Cuando él dijo esa cifra, hermano, yo me impactó ese número. Yo dije, no puede ser. ¿Dónde estoy yo? Me dice, ¿sabes por qué? Porque el 99% de los que dicen predicar a Cristo en la tierra están usando la palabra para maquillar el pecado. Están usando las palabras para suavizar el pecado. Están usando las palabras para ocultar el pecado. Están usando la palabra de Jesucristo. ¿Quién nos diría, me dice, quién nos diría que su palabra sería utilizado para, aleluya, para suavizar el pecado y para ocultar lo que ellos hacen? Me dice Sabino, pero tú fuiste escogido desde el vientre del infierno para proclamar libertad a los cautivos y salvación a los perdidos. Fuiste escogido para protestar contra el pecado, para denunciar el pecado, porque hoy en día, Sabino, ¿sabe por qué? El 99% de los predicadores son unos hijos del diablo en la tierra. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día es pecado que tú denuncies el pecado abiertamente, es pecado que tú hables contra el pecado abiertamente para estos sinvergüenza. Pero ve y pregúntale a estos charlatanes, a estos apóstatas, dile a estos mentirosos que yo no encuentro a un Isaías, yo no encuentro a un Jeremías, a un Ezequiel, a un Daniel que haya cerrado su boca ante la apostasía y el pecado de Israel. Ellos protestaron contra el pecado y esto les costó la vida. ¿Por qué los mataron? Porque confrontaron, denunciaron el pecado. Hoy hay pastores que no les gusta que el pecado sea denunciado. Hay charlatanes y ministros falsos que no les gusta que sea denunciado el pecado abiertamente. Que me dice esto, que nunca han sido siervos de Cristo y que solamente son títeres del diablo y del infierno en la tierra. Que son un complot de una religión barata y muerta. Que son el producto de un sistema globalista. Bendito sea el Señor. Pero la palabra de Dios se va a predicar en los cuatro vientos de la tierra. Se va a hablar la verdad y se va a confrontar el pecado y se le va a decir que Cristo viene pronto. Si los concilios sistemáticos no quieren denunciar el pecado, eso no es problema para Dios. Si la gente tiene miedo, si los eruditos, si los teólogos, escatólogos, si los sinvergüenzas y bandidos que han estudiado solamente para vivir revolcándose como cerdos con el pecado, no tienen el valor, el coraje de hablar la verdad, no se preocupe. Dios va a llamar a una prostituta, a un alcohólico, a un narcotraficante para que les diga la verdad con la autoridad del cielo y la alabanza y el poder del Espíritu Santo de Dios. Ese es el Dios que yo predico. Dios no precisa de una academia teológica para usar a alguien. Dios no necesita de un título barato para usar a alguien. Dios necesita de un corazón dispuesto en su voluntad, en su palabra, en sus manos para ser útil. Dios necesita a alguien como Isaías que diga: heme aquí, envíame a mí. Hoy miramos un evangelio monopolizado, donde los eruditos del poder, donde los eruditos del conocimiento. ¿De qué sirve su conocimiento barato cuando no tienen la capacidad de demostrar con hechos lo que predican?
¿Cuántos ministerios con titulados de teología y no sirven para nada porque no son capaces de estar fuera una enfermedad? El Cristo que yo predico me dio autoridad y la mansa de hollar serpientes y escorpiones en su nombre. Me dio autoridad de poner las manos sobre los enfermos y que sean sanos. Ese es el Cristo que yo predico. Ese es el evangelio que yo predico. Un evangelio de poder. El título de pastor no te da autoridad para echar fuera demonios. El título de teología no te da autoridad. Eso no sirve. Los demonios se burlan de usted porque es un vil ignorante. Los que se creen hoy sabios e inteligentes son los más ignorantes de la tierra, porque no conocen la realidad de lo que es ser cristiano. Pablo dice que para el hombre carnal las cosas del Espíritu son locuras, porque las cosas del Espíritu han de discernirse espiritualmente. Y sé que lo que yo hablo para los carnales es locura, porque su mente es tan pequeña y tan raquítica que no es capaz de entender la gracia de Jesucristo y comprender que estamos viviendo en dos mundos al mismo tiempo, en el mundo físico y en el mundo espiritual, y que nuestra lucha es espiritual. Nuestra lucha no es con carne ni sangre, es con principados, con gobernadores, potestades, huestes de maldad que se mueven en las regiones celestes. Pero el mismo apóstol Pablo que le enseña a los efesios, aleluya, de la armadura del Espíritu, es el mismo que le enseña a los griegos, a los corintios, y le dice que las armaduras de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nosotros tenemos algo. Escucha bien. Yo no estoy en contra de la teología. Estoy en contra de la falsa teología. La mayoría de vertientes teológicas hoy en día te alejan de Dios. Cualquier teología que te aleja de la presencia de Dios es el diablo mismo y ha descendido del infierno. La teología verdadera te lleva a ser más humilde. La teología verdadera te lleva a vivir una vida íntegra en santidad. La teología verdadera te lleva más a Cristo. Pero pareciera que hoy los papeles se han invertido y es al revés. Los que saben más, como saben tanto que ya no oran, como saben tanto los tegogolos de hoy en día que ya no ayunan, como saben tanto que ya no precisan del sometimiento cuando estas sabandijas no han comprendido la gracia de Cristo, aleluya, que nosotros necesitamos ser revestidos del poder de Dios para echar fuera toda fuerza diabólica. Pero hoy en día están enseñando disparates y tonterías. ¿Y sabe por qué la gente se lo cree? Porque la gente está en un show de mentira. La gente hoy en día no escudriña la palabra. La gente se deja llevar de cualquier niñería y tontería que oye por ahí, pero no se desengaña por la Escritura. La palabra de Dios dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas se encuentra la vida eterna. No sabemos, muchos cristianos se saben la telenovela, se saben el periódico, se saben las noticias de lo que está pasando Rusia y Ucrania, pero no se saben la Biblia. Se saben todo lo que el mundo tira y los intelectos y disparates, se saben las revistas y tanta porquería del diablo, pero no se saben los 66 libros de la Biblia que son el manual de la iglesia para llegar al reino de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor, y que no precisamos de ningún otro intelecto humanista, precisamos de la presencia y la gracia de Cristo para entrar al reino de los cielos. Si algo tiene que conocer la iglesia es la palabra de Dios. Si algo tiene que entender la iglesia es la palabra de Cristo. Iglesia del Señor, yo no vine aquí a entretener a nadie, escucha bien. No estamos en propaganda de promoción, no buscamos famas de los hombres, no, buscamos la gloria de Dios, buscamos el reino de Cristo. Porque hoy en día se está hablando tantas cosas sin sentido, que lo único que producen es estimular las emociones del ser humano. Pero la palabra de Dios confronta el pecado y te lleva a hacer reconocer quién tú eres realmente. ¿Y sabes quién eres tú y quién soy yo? Tú y yo no somos nada. Dice el salmista David que el hombre justificado sin Dios es menos que nada.
Nosotros no somos nada. Quien nos ha dado valor es Dios. Nos ha dado valor especial es Dios. Para Él, escucha bien, para Él somos su especial tesoro. ¿Quién nos dio ese valor? Él. ¿Cómo? Con la muerte de su Hijo amado en el Calvario. Lo que antes no valía y no servía, ahora tiene un gran precio y un gran valor. ¿Y cuál es el valor? La muerte de Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, que murió hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Hermanos y amigos, yo podría hablar en mucho más detalle de esta revelación, pero yo estoy centralizando el énfasis, porque dije al principio, toda revelación tiene que tener un propósito específico.